En este vídeo vamos a resolver el problema B3 de la EBAU de Madrid de septiembre de 2020, que dice así. Una espira circular de radio 6 centímetros, inicialmente situada en el plano XY, está inmersa en el seno de un campo magnético homogéneo dirigido hacia el sentido positivo del eje Z. Calcule, para el instante t igual a 7 milisegundos, el flujo de campo magnético en la espira y la fuerza electromotriz inducida en los siguientes casos. A. El módulo del campo magnético varía de la forma B igual 3t², con B expresado en teslas y t en segundos. Y B. El módulo del campo magnético es constante e igual a 8 militeslas y la espira gira con una velocidad angular de 60 radianes por segundo alrededor del eje Y. Nos hemos recogido los datos del apartado A en este esquema y vamos a resolver en primer lugar el apartado A. Nos piden que calculemos el flujo. Para calcularnos el flujo recordamos que la definición de flujo de campo magnético en este caso es la integral sobre una superficie que no está cerrada, porque si fuese cerrada el flujo sería cero, del producto escalar del campo por este vector diferencial de superficie. Tenemos que elegirnos un vector diferencial de superficie y para ello nos vamos a poner un vector que sea paralelo o lo más paralelo posible al campo. Será este vector de aquí. Ahora que nos hemos cogido el vector diferencial de superficie, observamos que tenemos un sentido positivo y un sentido negativo, que lo hemos elegido nosotros, pero que nos lo da este vector diferencial de superficie. Si el campo cruza en la misma dirección será positivo, si cruza en sentido contrario será negativo. Vamos a resolver esta integral. Para resolver esta integral, en primer lugar hacemos el producto escalar. El campo y el diferencial de superficie son paralelos, por lo tanto esto se convierte en la integral a lo largo de esta superficie circular del módulo del campo por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forman. Como forman 0 grados, el coseno de 0 es 1, así que directamente producto de módulos. Esto, la razón es que son paralelos. Por otro lado, nos dice el enunciado que el campo es homogéneo. Homogéneo significa que en toda la superficie tiene el mismo valor, por lo tanto cuando hagamos la integral este número de aquí va a ser una constante que puede salir fuera. Y nos queda b por la integral de la superficie. Y si hacemos la integral de la superficie, pues nos da efectivamente la superficie. La superficie, como esto es un círculo, pues es b por pi por el radio de este círculo al cuadrado. Pues bien, ahora que sabemos el flujo, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor del campo y el valor del radio y tendremos que el flujo de campo magnético a tiempo t va a ser 3t² por pi por 0,06 elevado al cuadrado. Si sustituimos en 7 milisegundos, que es lo que nos pide el enunciado, pues el flujo en 7 milisegundos será 3 por 7 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado por pi y por 0,06 al cuadrado. Y esto va a ser 1,66 por 10 elevado a menos 6 Weber. Aquí tenemos el flujo. Para calcular la fuerza electromotriz inducida vamos a aplicar la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida es la derivada del flujo en función del tiempo. Si derivamos el flujo en función del tiempo, esta ecuación de aquí, nos sale el 2 que multiplica 3t por pi y por 0,06 al cuadrado.
si sustituimos en los 7 milisegundos, que nos indica el enunciado, tendremos que la fuerza electromotriz inducida en 7 milisegundos es, lo escribí aquí abajo, 2 por 3 por 7 por 10 a la menos 3 por pi y por 0,06 al cuadrado, que es igual a 4,75 por 10 elevado a menos 4 voltios. Aunque el problema no nos lo indica, nos podrían haber dicho que ese disco tiene una resistencia, por ejemplo, de 2 ohmios. Si tiene una resistencia de 2 ohmios, entonces podríamos calcularnos la intensidad. ¿Cómo calcularíamos la intensidad? Pues la intensidad la calcularíamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm, que nos dice que la fuerza electromotriz es la intensidad por la resistencia, y de aquí sacaríamos que la intensidad en estos 7 milisegundos es 2,38 por 10 a la menos 4 amperios, y por otro lado, con la ley de Lenz, podríamos encontrar hacia dónde circula esta intensidad. ¿Hacia dónde circula? Pues bien, nosotros estamos aumentando el valor del campo. Cada vez que el tiempo pasa, el campo es mayor. Por lo tanto, el flujo cada vez se va haciendo también mayor. La ley de Lenz nos dice que esta corriente inducida va a intentar reducir ese efecto, es decir, va a ir en contra, es decir, va a hacer que sea menor el flujo, generando un campo hacia adentro. El campo que genere la corriente inducida va a ser hacia adentro. ¿Cómo conseguiremos un campo hacia adentro? Haciendo circular una corriente en sentido así, ¿vale? Porque girando con la mano derecha apuntará el campo hacia abajo. Por lo tanto, tendrá un sentido horario. Podríamos habernos dado cuenta, si supiésemos al principio que queríamos calcular la intensidad, y haber utilizado directamente la ley de Faraday-Lenz, que nos habría sacado un signo menos aquí, nos habría sacado un potencial negativo y una intensidad negativas, y ese signo negativo nos diría que van al revés de este sentido diferencial de S que nos hemos elegido al principio, y nos volvería a salir de nuevo el sentido horario, que es este de aquí. Para hacer el apartado B, nos indican que ahora la espira gira alrededor del eje Y. El eje Y sería así y nos va a girar de esta manera. Muy bien, nos dan la velocidad del giro, que es esta omega de aquí, y nos dan la intensidad del campo, que ahora es constante. Este es el flujo al que hemos llegado en el apartado anterior, pero ahora el campo y diferencial de S no van a ser todo el rato paralelos, van a ser paralelos a veces y otras veces no. En este caso no nos vale hacer este paso y por lo tanto este resultado ya no es el adecuado. Vamos a calcularnos de nuevo el flujo del campo. ¿Cómo lo haremos? Pues será la integral sobre la superficie S del producto escalar campo, producto escalar diferencial de S. Observamos que este producto escalar nos saca un ángulo, que es la integral, de nuevo, módulo de B, módulo de diferencial de S y el coseno del ángulo que forman. Inicialmente forman 0 grados, pero según esto vaya girando van a empezar a formar más hasta que pues, formen 90 y 180 y den toda la vuelta y luego vuelvan a formar 0 grados. Pero en cada instante este ángulo va a ser constante. Todo el rato la superficie va a estar con el mismo ángulo que con el campo. Por lo tanto, esto puede salir fuera y B también. Esto será B por el coseno del ángulo y por la integral de este diferencial de S. Es decir, esto es B por la superficie, de nuevo, y por el coseno de este ángulo, θ. Este ángulo θ sabemos exactamente cómo cambia, porque si estamos girando nuestra espira, el ángulo θ será, pues empieza en 0, más la velocidad del giro,
por el tiempo que vaya pasando. Una vez sabemos cómo gira esto de aquí, podemos sustituir y tendremos b pi radio al cuadrado por el coseno de esta omega por el tiempo. En este caso, como nos indica que queremos el flujo a los 7 milisegundos, el flujo de campo en 7 milisegundos será el campo 8 militeslas, pi, el radio al cuadrado, y por el coseno de 60 por los 7 milisegundos. 7 por 10 a la menos 3. Si hacemos este cálculo, el resultado es 8,26 por 10 elevado a menos 5 Weber. Y ya tenemos el flujo de campo. Para calcular la diferencia de potencial, nos vamos a calcular usando la ley de Faraday. De nuevo, esta epsilon. Sin embargo, ahora le voy a incluir el signo, le voy a poner la ley de Faraday length, es decir, menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. ¿Cómo haremos esto? Pues simplemente derivaremos, y al derivar nos va a salir, tengo un signo menos, pero la derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto sale positiva, y tengo b por pi por r al cuadrado, por la omega que sale al derivar, y por el seno de omega t. Si ahora quiero esta diferencia de potencial cuando han pasado 7 milisegundos, pues será 2,21 por 10 elevado a menos 3 voltios. De nuevo, como antes, si queremos la intensidad con una resistencia de 2 ohmios, podemos utilizar la ley de Ohm para que nos dé una intensidad inducida de 1,11 por 10 elevado a menos 3 amperios. Como no nos ha dado ningún signo negativo, significa que en este momento esta intensidad está girando tal y como nos indica el diferencial de S, es decir, así, en el sentido antihorario. ¿Por qué es esto? Porque este tiempo es muy pequeño y entonces estamos girando así, por lo tanto estamos reduciendo el flujo. Queremos aumentar ese flujo y para aumentar ese flujo necesitamos un campo que ayude a este campo de aquí, es decir, que salga hacia afuera, y por eso lo generamos en esta dirección y sentido. Y así es como resolveríamos este problema.